Enrique Cases Cerveró. La cerámica como oficio, el arte como pasión. Enrique Cases Cerveró, nacido en Manises en 1936, hijo de Cayetano Cases y Consuelo Cervera, creció junto a sus 3 hermanos en una familia de obreros de las fábricas de la época. Tras una etapa humilde y llena de trabajo, la familia Cases Cerveró instala un pequeño taller cerámico con mucho esfuerzo y el apoyo de sus hijos, teniendo estos que trabajar en la fabriqueta, dejando a un lado la escuela y acudiendo a la Academia Serna por las tardes. Formado a pie de obrador y fabricando escuraeta de batalla, Enrique mostró gran habilidad modelando y pintando monigotes. Cayetano, su padre, se los enseñó a un profesor de la Escuela de Cerámica, convirtiéndose así el dibujo en la principal ocupación de Enrique tras su jornada laboral en la fábrica. Con el paso de los años, los hermanos Cases se enfrentan al reto de fabricar cerámica artística. Cuando Cayetano faltó, los hermanos pusieron toda su pasión en este proyecto, contratando obreros, abriendo una red comercial, ampliando el taller, hasta que viuda de Cayetano Cases, Cerámicas Cases, asiste a la primera feria muestrario de Valencia en los Jardines del Real. Durante los años venideros, Enrique viaja por Francia e Italia, conociendo otras técnicas cerámicas, descubriendo nuevos materiales y tendencias que aplica en su producción, incrementando así su éxito y presencia en el mercado y en las ferias del sector. La empresa familiar creció hasta tener casi 70 empleados, incorporando un horno continuo y participando en la creación de la emblemática tienda El Sarch, sociedad de la familia Gassó. Finalizando la década de los 80, la empresa familiar debe adaptarse a los nuevos tiempos, dividiéndose en 3 partes, al frente un hermano de cada una, especializándose Enrique en el mundo de la decoración y el interiorismo, exportando a Europa y a Estados Unidos. Éxitos y fracasos se presentan ante Enrique, que continúa su faceta profesional como formador en la Asociación Valenciana de Empresarios de la Cerámica, ABECgremio, compartiendo sus conocimientos y experiencia con futuros ceramistas. Es en 2001 cuando se jubila y una nueva etapa se abre ante él. Recupera su vida artística, su dedicación al dibujo, a la pintura y al estudio de la cerámica. Miembro del colectivo creativo Pont de Fusta, se forma en la Universitat Politécnica de Valencia. En la Escuela Superior de Cerámica de Manises asiste al Círculo de Bellas Artes de Valencia y expone parte de su obra. Enrique ve el camino recorrido desde su infancia con sus padres hasta la madurez con su mujer, sus hijas y su familia. Enrique vive con ilusión su pasión por el arte y la cerámica de Manises. Per a mi la ceràmica és tota una vida de dedicació a una professió en la qual els maniseros la portem molt enganxada, no? La portem molt arraigada. I jo, clar, m'he criat en un ambient, un taller de meus pares, ceramistes, i, clar, no podia ser d'altra manera. Jo diria que és el ceramista, també. No, jo les diria als jovens que tinguin il·lusió per a fer ceràmica, que tinguera il·lusió en fer les coses que no han fet els manises, és a dir, una ceràmica de qualitat, que tinguera disseny i que tinguera qualitat, perquè Manises ha tingut èpoques que ha tingut de tot, de qualitat i de molt mala qualitat. Tenen que oblidar-se del passat en aquest sentit i buscar nous horitzons, buscar noves formes, que sí que són capaços, perquè avui en dia la gent està molt preparada i és molt creativa, i buscar un poc el que he dit abans, o sigui, un poc buscar l'associacionisme, la cooperació entre ells, entre els ceramistes, per a poder fer coses en conjunt. Juntar-se i dir, anem a fer això i així tenim un puesto on desenvolupar-ho. Afortunadament tenim un organisme que és ABEC. ABEC podria ser molt bé, encara a aquestes hores, l'element
aglutinador d'aquest projecte de cooperació. Hi ha instal·lacions, hi ha servicis. El que s'ha de fer és aprofitar-los i deixar els individualismes. O sigui, per aquestes coses, cooperació. Bueno, doncs estarà molt agraït per haver pensat en mi. Ara, això té dues versions. Per una banda, és molt agradable que se'n recorden d'un, però també pot ser que és com a dir, bueno, això és al final ja, a un no li fan un reconeixement perquè diu, d'ací poden ja no va estar, o sigui, que té dues versions. Bueno, jo així no ho pense. Bé, doncs estar molt agraït en la gent que ho ha pensat i bueno, que com jo n'hi ha molts que han fet la mica el mateix que jo he fet. És a dir, que no el veig que sigui un mèrit el meu, és com tants ceramistes han tingut aquest poble. Més, doncs nada, moltes gràcies.